Acá unos datos terribles. Línea 145, en lo que va del año hubo 812 denuncias por trata de personas, entre ellas 121 por explotación de menores. Estamos en comunicación telefónica con Hermindo González, especialista en trata de personas. Escucho raro, se me hace un ruidito acá. De trata de personas y secuestro extorsivo, ex abogado de Marta Peloni, fundador de Marcha Provincial por Justicia, ex juez federal subrogante, consejero directivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas. Vamos a hablar de Corrientes y además, como disparador, del contexto que estamos viviendo, que se tapa todo el tiempo, porque si estamos hablando de 812 denuncias en lo que va del año, de repente estamos hablando de algo que ni los medios replican, ni los gobiernos se ponen a laburar, ni la justicia hace demasiado. Hermindo, ¿cómo estás? Caro y Yamila te saludan. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va, Carolina? A toda la mesa de trabajo, a toda la audiencia. Esas cifras son escalofriantes y si uno la desmenuza un poquito más, el terror se va apoderando con mayor fuerza de todos nosotros, porque en esos mismos datos, esas mismas cifras que tienen un carácter de una publicación internacional y que hacen referencia a nuestro país, hablan de que de cada 10 denuncias de delito de trata de personas por explotación sexual, 4 son víctimas niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Y de esas 800 denuncias comprobadas en lo que va del año, se acreditaron que 80 de esas denuncias tuvieron vinculación directa a funcionarios o políticos, o judiciales, o policiales. Claro. Por lo tanto, es un panorama extremadamente grave, terrorífico, y que nos interpela a que llevemos adelante una acción mancomunada entre todos los sectores activos de la sociedad para establecer algún tipo de política pública, en principio que visibilice, porque como usted bien dijo en el inicio del relato, estas cifras surgen cuando aparecen casos como lo del niño Loan, claro, o como de otros tantos niños que tienen la suerte de la gran visibilidad, pero luego como que desaparecen y se terminan normalizando cuestiones de explotaciones que pareciera ser que desde las políticas públicas de todos los gobiernos no encuentran acogida ni interés para llevar adelante la puesta en práctica de esas políticas tendientes a neutralizar estas explotaciones, ¿no? En estas investigaciones que ustedes han hecho y que tienen así como a la mano en el trabajo de campo, la red de trata de personas con fines, ¿qué? Fines de explotación sexual. Mire, concretamente la ley de trata, brevemente le voy a decir, porque yo sé que los tiempos radiales por ahí son breves. Sí. Nosotros comenzamos a hacer un trabajo de campo de asistencia y acompañamiento a familias allá por el año 2001-2002 y comenzamos a advertir un fenómeno de desaparición de jóvenes, niñas, adolescentes, sin que la familia pudiera tener registro o contacto de dónde terminaban yendo a parar luego de algún tipo de ofrecimiento de índole laboral. Eso fue lo que nosotros pusimos en visibilidad y que luego se materializó en el 2008 en lo que fue la primera ley de trata de personas de acompañamiento y asistencia de la víctima, ¿no? Sí. Es un fenómeno que se viene dando con esas características, ¿no? Y la ley establece, por eso cuando en el caso Loan hablan de trata, tenemos que ser muy cuidadosos en cómo instalar esta situación dentro de ese contexto, porque la ley de trata nos habla de 3 situaciones concretas. En primer lugar nos habla de una metodología que es la captación, traslado, acogida o recepción y explotación, que puede ser de índole sexual o de índole laboral. Solamente ese tipo de explotación admite la ley de trata, que si bien no se requiere que se lleve adelante y se materialice la explotación, sí la captación tiene que tener esa finalidad. Claro. Por eso cuando nosotros hablamos de trata de personas por explotación, tiene que ser por explotación sexual o laboral, porque claro, lo otro que marca la ley de trata es la extracción de órganos o tejidos anatómicos. Ay, qué fuerte todo, Hermindo, por Dios. Hablemos de lo que está sucediendo hoy en Corrientes, porque hay una versión muy fuerte de un montón de gente, y eso es lo que hablan en las marchas, que están queriendo tapar algo mucho más jodido, que tiene que ver, por ahí ellos hablan mucho de trata, ¿no? Se habla en las marchas y en los reclamos. ¿Qué es lo que está pasando en el pueblo? Yo no sé si están queriendo o ya lo han logrado.
Ajá. porque el inicio, desde que se tomó conocimiento de la existencia de la desaparición del niño, ha sido una verdadera catástrofe de la investigación, con conexiones y vinculaciones desde la persona que tenía a cargo la prevención, que era el comisario Maciel, que hoy está detenido, los fiscales, que hoy están sospechados de ser parte del encubrimiento, y como consecuencia es una investigación que realmente, lejos de buscar encontrar elementos de prueba que acrediten la existencia de un hecho, una tipificación legal y conducta de responsables, fue un avasallamiento de toda la metodología de trabajo que conllevó a que luego de más de 10 días los fiscales, y creo yo, luego de haber satisfecho su interés encubridor, entendieron que se trataba de un delito de índole federal, sin siquiera contar con los elementos suficientes para hacerlo, sino simplemente para desprenderse de la investigación luego del desastre que han hecho. Y la justicia federal inició un expediente como NN, averiguación de ilícito, que va a determinar, yo creo, con el devenir de las horas, si se trata de alguno de los delitos de competencia federal o bien remitir a la justicia provincial. Pero fíjense ustedes que ha tenido cierta seriedad el inicio de investigación de la justicia federal, que tuvo que volver a intervenir en maniobras encubridoras hasta el propio gobernador de la provincia, quien montó una situación extremadamente grave que inclusive yo creo que hasta podría meritarse la posibilidad de una intervención a la provincia, y tiene que ver con que una de las testigos del hecho, Laudelina, fue llevada de su lugar de 9 de julio, conducida por una persona que es la secretaria del ministro de Justicia de la provincia, un abogado que es íntimamente amigo del gobernador Gustavo Valdés, a una fiscalía de Capital, a más de 150 kilómetros del lugar del hecho, para que a las 1 de la mañana le tomen una denuncia donde denuncia una amenaza, pero surge de esa denuncia elementos vinculados a cómo habría ocurrido la hipótesis el hecho de Logan. Eso fue ya casi que está plenamente demostrado, que fue un armado político que incluyó una publicación del gobernador de la provincia diciendo que habría declarado Laudelina y que contó cómo fueron del hecho y que está próximo a resolverse, pero está ya casi demostrado que fue una maniobra más de una mentira tendiente a encubrir lo que realmente pareciera ser hubo de ocurrido, y que revestiría cierta gravedad como para que existan este tipo de maniobras, ¿no? Ahora, si esto se demuestra, si se demuestra que esto es un chanchullo para tapar lo que realmente pudo haber pasado, pero lo que está pasando es que dicen, bueno, a Loan lo atropellaron, dice esta señora, ¿no? A partir de ahí, los medios van con esa hipótesis, y también es como que el Ministerio de Seguridad va atrás, haciendo circo sin ningún más perdido que Turco en la neblina, buscando alguna pista, y esto entorpece todo, porque en el medio Loan sigue desaparecido. ¿Existe la posibilidad de encontrarlo frente a todo lo que pasó? Y mire, yo tengo mucho miedo de que estemos en los albores de un hecho de impunidad para los responsables y de imposibilidad de hallazgo del niño. Claro. En primer lugar, por el transcurso del tiempo, sí, que si hubiera sido, yo tengo mis dudas aún de que estemos hablando del delito de trata, pero es probable que pudo haber ocurrido. De haber ocurrido el delito de trata, es casi imposible que podamos hallar al niño. Y le explico por qué. Porque las bandas que trabajan en la comisión del delito de trata generalmente tienen componentes locales e internacionales, lo que se denominan bandas transnacionales, y trabajan con distintas células, lo que se llaman, que son los que van realizando las etapas del delito de trata, y que a veces ni se conocen entre esas células. O sea, el que capta y entrega es una célula, el que recibe y traslada es otra célula, el que recibe, acoge es otra célula, y el que explota en definitiva otra célula, que a veces ni se conocen entre sí. Por lo tanto, estas personas que están detenidas, incluso llegado el caso de que puedan, como se dice, quebrarse y contar cuál fue su etapa, si es que estamos ante el delito de trata, va a ser imposible poder llegar hasta el destino final del niño, porque es lo más probable que ni siquiera sepan quienes actuaron en la primera etapa de la comisión del delito qué hicieron las otras células de la banda con ese niño, si lo llevaron a Paraguay, a Brasil, al Chaco, a Corrientes, si está siendo explotado en la Argentina o fuera de la Argentina.
Por eso el transcurso del tiempo lo que hace genera, al menos para mí, muy poca expectativa, en realidad siquiera de que podamos tener pruebas suficientes para juzgar a los quienes están sospechados, y máxime si tenemos una estructura del Estado provincial que usted dice el ministro de Justicia de la provincia va detrás, en realidad va por delante con la creación de estas hipótesis que son sumamente graves. Fíjense ustedes que hoy periciaron en función de la declaración de la Audelina de que habría sido chocado, que es la teoría que está por demostrarse que es falsa y que fue creada por el propio gobernador de la provincia. Hoy fue peritada la camioneta y aparentemente encontraron abollones e inclusive mancha de sangre, pero ocurre una cosa, Carolina, disculpe que la tutee dentro del marco del respeto. Ocurre una cosa, Carolina, esa camioneta ya fue peritada 2 veces y no hallaron nuestros rastros. De repente entonces, ahora tiene sangre y abollones, claro, es todo muy burdo. Es muy burdo porque evidentemente eso fue plantado a partir de la construcción de ese relato de la Audelina. ¿Entienden? Sí, entonces, ¿quién va a creer una camioneta que fue peritada 2 veces y no fue hallado más que un rastro de olor del niño en la parte interna, que ahora en una tercera pericia encuentren abollada y con manchas de sangre? Ahora, eso si es encontramos, si nosotros ahora, si ellos encuentran ahora que se demuestra que esta hipótesis es falsa, se sabe que este abogado es íntimo amigo del gobernador, y vos estás diciendo, yo también te tuteo, vos estás diciendo claramente que el ministerio fue adelante de todo para tapar y para armar estas hipótesis. Tienen que volar todos por los aires, hay que intervenir la provincia urgente. Es que yo creo que de eso se debe hablar, porque deberíamos intervenir la justicia, pero si nosotros vemos que el propio gobernador está teniendo injerencia directa, no solamente con el conocimiento de lo que hace la justicia, sino articulando mecanismos encubridor, es el ABC, es lo elemental a los fines de, porque ya se deja de ser una cuestión de un caso en particular y se transforma en una cuestión de interés general con avasallamiento al orden constitucional en función de la injerencia y el maniqueo y manipuleo de un poder distinto sobre otro poder. El gobernador y el ministro de Justicia son parte del poder ejecutivo. La justicia es otro poder, el poder judicial debería tener la independencia en el trabajo y la investigación. Sin embargo, nosotros vemos cómo desde el poder ejecutivo, a través del ministro de Justicia y su secretaria, que la va y la busca la Audelina, la trae a las 1 de la mañana, encuentra en la fiscalía abierta, una cuestión que es sumamente difícil. Yo le reto a cualquiera de los que nos están escuchando que por cualquier hecho de máxima gravedad trate de buscar a las 1 de la mañana una fiscalía abierta y no la va a hallar. Acá encontraron a las 1 de la mañana una fiscalía abierta y tomaron esa denuncia fuera de competencia, algo muy burdo, porque la competencia no solamente que está dada por la materia, que es competencia federal y provincial, sino que la justicia provincial también tiene una competencia que está dada por la materia, por el turno y por el territorio. Entonces, quizás por turno correspondía la competencia del doctor Robinó de Capital, pero no por territorio, porque es un hecho que está denunciado, una amenaza ocurrida el 9 de julio, es imposible que un fiscal o un juez de garantía de Capital pueda entender en esa denuncia, sino que debe ser el de 9 de julio Goya, que son los que por competencia territorial lo entienden en esas denuncias. Perfecto. Entonces es como que todo es muy burdo y queda muy evidente de la necesidad de instalar una teoría que perturba el normal desenvolvimiento de la justicia federal que está trabajando, y hoy también ya entra en plano de sospecha la justicia federal, porque fíjense ustedes que nosotros tuvimos el domingo la visita de la ministra de Seguridad de la Nación, y ella articuló una serie de medidas de acompañamiento y a las 2 de la tarde dio una conferencia de prensa donde nos dejó en claro que es ella la que está capitaneando la investigación, la búsqueda del andamiento de prueba y las hipótesis de investigación de la causa, y eso también es injerencia del poder ejecutivo en el poder judicial. La del ministra Bullrich debería ponerse a disposición de la jueza, y la jueza es la que debe dirigir la investigación. Es una locura, hay como una mezcla de poderes que es irrisorio, además de que le quiere hacer radiografía a las panzas de los yacarés, ¿no? No, yo la verdad que a mí me superó. Yo escuché esa conferencia cuando
dijo que va a traer buzos tácticos, y la verdad que acá buzos tácticos no sé si, pero ponerle que sí, después se confundió, dijo que va a traer gente de montaña porque hay montes, y después que le iba a hacer radiografía a todos los animales de su panza. Yo no sé si ellos dimensionan, no sé si están muy preocupados por otra situación, pero las manifestaciones de esa naturaleza, como las manifestaciones que dio la ministra estando acá, es un verdadero dolor de cabeza, y ponerlos en ridículo y tomarnos casi, ver como que casi que nos toman el pelo, porque evidentemente son manifestaciones que no coadyuvan en nada en el interés general que debería ser de buscar a Loan. Fíjense ustedes que a Laudelina, luego de esa estrategia que construyeron desde el gobierno de la provincia, la trajeron a alojar, y usted sabe que un hotel, teóricamente hotel, que está cerca de mi domicilio particular y que es de un ex comisario de la policía de Corrientes, de apellido Acosta. Ahí la trajeron a preservar a la Laudelina, y nadie entiende de qué la están preservando, porque ella simplemente hizo una denuncia de una amenaza de una persona particular, ni siquiera denunció amenaza de policía o del poder judicial. Ni siquiera dio nombres. Y la gente rompió todo, porque la gente está cansada, porque la verdad que hay momentos que la gente toma estas causas, y en esto ustedes tienen mucha responsabilidad, porque si no hubiera sido por el periodismo nacional, esta cuestión estaba resuelta como una desaparición o como un accidente o como cualquier cosa. Hermindo, sí. Disculpa que te interrumpa, pero quisiera hacer un punto con respecto a volver como a las hipótesis que se están manejando en este momento con respecto a la desaparición de Loan. ¿Sí? En cualquiera de los escenarios es doloroso y es desastroso ver cualquiera de los tres escenarios posibles con respecto a la desaparición de Loan. Ahora, puntualmente con respecto a esto que estás graficando, que es muy duro de escuchar, pero es la realidad también, con respecto a la desidia adrede que hay en la justicia, que hay en todo lo que es la política, el manejo que hubo de este caso desde el primer día, que evidentemente es que que hay mucha gente que no le conviene que se sepa lo que pasó con Loan. Ahora, puntualmente, es saber, y ya de por sí, independientemente de cuál sea, qué sea lo que pasó con Loan, ya estamos sabiendo que los verdaderos responsables de lo que pasó con Loan no van a caer. Esa es la sensación que tenemos. La sensación de ya anticipadamente de injusticia, de que las personas que son responsables de la desaparición de Loan y de tantos niños no van a caer. Es que esa es la sensación que provoca que hoy la gente esté en las calles pidiendo por la aparición con Loan, porque al grito de que aparezca Loan no es simplemente ese concepto taxativo, sino que engloba toda esta situación que se dan y que tienen que ver con saber, todos estamos viendo cómo se está escapando por la ventana la idea de determinar siquiera qué ocurrió, y ni hablar de justicia, sino que estamos en los albores de una impunidad y de la imposibilidad de que aparezca el niño como consecuencia de estas investigaciones. Entonces nos revela, hace que hoy la gente esté en la calle exigiendo justicia, y yo, sacando la faz política, porque yo, más allá de que cada uno tiene su ideología y demás, sacando lo político de esto, yo creo que estamos ante fallas institucionales muy graves que merecen que sean revisadas por los organismos encargados de ellos, ¿no? Me parece que la provincia requiere volver a la credibilidad, a la sensibilidad y obviamente que impere la justicia. Y eso tiene que ver con una revisión de la forma de la conducción política, se hace necesario. No podemos mirar para otro lado, porque no podemos dejar en manos de estas personas que claramente evidencian su interés en desvirtuar la investigación para que no se sepa la verdad. Y hay la verdad yo no tengo mucha claridad si es porque son parte de quienes cometen este tipo de delito o si simplemente quieren hacerlo
para correr esa palabra que ellos ven como una mala palabra, que es la trata de personas en la provincia. Pero hoy, por miedo, por no querer, por querer tapar bajo la alfombra, o porque son parte de este tipo de redes, si yo te pregunto nombres que hoy deberían estar en el banquillo de los acusados, más allá de los detenidos, que todavía no se habla, nombres responsables de lo que está pasando. Mire, yo más allá del tema del Maciel que está detenido, me parece que cortar el hilo ahí es al menos insuficiente. Me parece que los fiscales que intervinieron en la primera etapa y que luego delegaron la moción son los que, de acuerdo a nuestro código, tienen que llevar adelante el control y la conducción de la investigación. Por lo tanto, sí, hay responsabilidad en Maciel, también hay una responsabilidad en ellos y deberían de rendir cuenta en la justicia. Y ni hablar de, por ejemplo, el ministro de Justicia de la provincia, quien mandó a su secretaria que conduzca el vehículo con el abogado que traían a la Udelina para declarar en corriente, para sembrar esta hipótesis que pretenden. Me parece que ellos deberían estar sentados, investigados frente a la justicia como una cadena de responsabilidad institucional. Y después del gobernador yo creo que merece sea analizada la conducta si no es pasible de una intervención federal. Claro. Porque fíjense ustedes que nosotros podríamos decir que se debe intervenir la justicia de corriente por estos manejos, pero ¿quién la tiene que intervenir? El gobernador. ¿Y qué va a pedir intervención el gobernador si él es parte de esta estrategia que llevaron adelante lo que estás hablando, la justicia? Hermindo, es de una intervención federal. Hermindo, te vamos a seguir llamando porque es interesantísimo charlar con vos, porque nos queda mucho por saber y porque me parece que hoy nuestra misión como comunicadores, como periodistas, es dar voz a las personas que saben. Sos ex juez federal, fundaste esta marcha provincial por la justicia, sos especialista en trata de personas, es muy necesaria tu palabra. Te mando un abrazo enorme. Un abrazo grande por todos ustedes, y hay una palabra que todo el pueblo correntino quiere decirle a los comunicadores de Buenos Aires, que es gracias. Así que bueno, muchas gracias y estamos en contacto. Un abrazo enorme. Pasó por aquí, por Campanas en la Noche, Hermindo González, especialista en trata de personas y secuestros extorsivos. Es tremendo lo que acabamos de escuchar. Vamos a la tanda y volvemos.